El calentamiento global, primero de los temas para saludar a Inés Capdevila, que está en la redacción de La Nación. Buen día, Nación, niña, ¿cómo le va? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Digo bien, es el primer tema, ¿verdad? Exactamente, los hielos que rodean la Antártida comienzan a decrecer. Habitualmente los hielos crecen en verano, decrecen en verano, en nuestro verano, y se amplían, se extienden en el invierno, precisamente por la temperatura. Sin embargo, este invierno, Luis, llegó a su punto mínimo de extensión los hielos que rodean la Antártida. En 33 años, la Antártida y los hielos que la rodean perdieron algo así como 1 millón de hectáreas. Son 3 veces la provincia de Buenos Aires. Ese es el grado de deterioro de los hielos de la Antártida. Hoy los especialistas, estos son datos del Centro Nacional de Nieve y Hielos de Estados Unidos, los especialistas de ese centro no se animan a decretar tajantemente que esto se debe al calentamiento global. Sin embargo, creen que en una muy amplia proporción esos son los factores que lo explican y fundamentalmente están muy inquietos por lo que vemos ahí. ¿Qué sucederá con este decrecimiento de los hielos, con la caída de las temperaturas, con la fauna marina, en especial los pingüinos? Bien, hablemos ahora de algo que es un orgullo a nivel diplomático internacional. Es un argentino que renueva la dirección de un organismo muy importante, Inés. Exactamente, y lo hizo por aclamación. Rafael Grossi, el diplomático argentino que desde 2019 conduce el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es crítico hoy en la geopolítica mundial, fue nuevamente elegido para liderar ese organismo en los próximos 4 años. ¿Quién es Grossi? Grossi es un diplomático porteño de algo así como 62 años que fue también embajador en Austria y embajador en la OEA hasta que fue elegido líder. A partir de ahí tuvo un rol esencial en 2 conflictos que hoy básicamente alarman mucho al mundo. El programa nuclear de Irán y fundamentalmente qué sucede con la planta de Zaporizhzhia, nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania. ¿Por qué? La planta nuclear es la mayor de Europa. Claro. Y Zaporizhzhia cayó bajo control ruso. Fue fuertemente bombardeado en los alrededores, por lo tanto la seguridad de esa planta mantuvo en vilo a toda Europa durante los primeros meses de la guerra. En ese momento la actuación de Grossi en sus idas y vueltas entre el gobierno de Zelensky y la comunicación con el gobierno de Putin fue crítico para asegurar el cuidado de la planta, en los alrededores fundamentalmente. Bien, bueno, hablemos otra vez de un golpe a la comunidad armenia que en este caso está abandonando un territorio por temores, ¿verdad, Inés? Exactamente. Recordemos que la semana pasada, el martes de la semana pasada, en Nagorno-Karabaj, que es este territorio separatista reclamado tanto por Armenia como por Azerbaiyán. Azerbaiyán tuvo una operación fulminante, hubo bombardeos, 200 muertos, la mayoría de ellos armenios. La población del territorio es mayoritariamente armenia, 120.000 personas de origen armenio viven ahí. Azerbaiyán ya había recuperado o tomado muchos territorios en un conflicto bélico que tuvo lugar en 2020, que dejó 6.500 muertos. Vuelve a avanzar sobre el territorio y ¿qué sucede? Un éxodo masivo de armenios que regresan a Armenia. ¿Qué sucede con eso? Ya hay de esos 120.000, 4.000 han vuelto a Armenia. Sin embargo, lo que teme el gobierno de Armenia es que estemos ante la posibilidad de un nuevo genocidio. ¿Por qué? Porque este éxodo también va dejando mucha gente atrás y las fuerzas azeríes se han mostrado bastante implacables en lo que va de este conflicto. Hoy veía las imágenes en el diario y quedé impactado porque era una ovación de pie, una stand ovation que se hacía a un ex jerarca nazi, nada menos que en Canadá, ¿digo bien? Exactamente, nada menos que en Canadá, un país muy poco propenso a los papelones. Claro. Bueno, ayer tuvo uno que verdaderamente va a quedar en la historia de Canadá. Luego de que el presidente Zelensky, que está de visita en América del Norte, hablara frente al Parlamento en Ottawa, acompañado por Justin Trudeau, hubo un agradecimiento especial contra este señor que se llama Yaroslav Hunka, un señor de 98 años que durante la Segunda Guerra fue parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas, las fuerzas de resistencia, y por lo tanto por eso se lo estaba homenajeando. Ese aplauso fue por eso. Sin embargo, pocas horas después, Rusia, a través de su Cancillería, dijo, ojo, que este señor, así como fue miembro de las Fuerzas de Resistencia Ucranianas, también fue miembro de las SS nazis. Es decir,
que además de resistir, también fue un persiguió a los judíos y sobre todo a los belarrusos, que son los que están en el norte de Ucrania. Esto sucedió en un país que es habitualmente muy políticamente correcto y donde estas cosas se producen un trauma psicológico muy marcado. Claro, sí. O sea, es un país en serio, con una diplomacia muy de perfil bajo, pero muy cuidadosa, muy exactamente. Claro, y que, muy consciente de los derechos humanos, claro. Digamos. Toda la diplomacia, incluso de los gobiernos más conservadores, el de Trudeau es bastante liberal, siempre se han mostrado muy cuidadosos de los derechos humanos dentro de Canadá y hacia afuera. Es uno de los países más receptivos también con la inmigración global. Totalmente. Esto es un trauma bastante pesado para ellos. No es un país que esté acostumbrado a decir que los brasileños vienen de la selva, ¿viste? O sea, no, sería un escándalo para ellos. Nosotros porque estamos como amortizados con este tipo de papelones, ¿no es cierto? Si un líder canadiense, el primer ministro, dijera algo así, como los brasileños vienen de la selva y los argentinos bajamos de los barcos, probablemente al día siguiente habría tenido que renunciar. En otros países no pasa eso, ¿no? No sé si pasó en otra nación que un presidente diga... Nada, estoy haciendo la ironía del caso. Bueno, nos despedimos con una cárcel impactante y el Chapo Guzmán. El Triángulo de Hierro en Chicago, corazón de Estados Unidos, una cárcel vertical, más de 30 pisos, ahí la vemos, que en la forma de un triángulo. Fue construido en los 70, fue como una cárcel modelo de baja seguridad. Sin embargo, en 2012, cuando dos presos escaparon del piso 17 con sogas que habían hecho con sábanas e hilo dental, se convirtió en una cárcel de máxima seguridad. Allí fue trasladado la semana pasada Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y su sucesor en el manejo de la droga y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ovidio fue capturado hace unos años ya y en un operativo de altísima seguridad y secreto fue trasladado a Estados Unidos la semana pasada. Bien, bueno, muchísimas gracias. No la voy a elogiar porque sé que la incomoda, que está elegantísima. Porque si vos me elogiás, yo te voy a empezar a elogiar. Te vas a poner vos colorado. No, pero está guapísima y todo esto, pero yo hay algo que... Inés, dame un segundo. Caraba, ¿cómo se llama el primer ministro canadiense? Justin Trudeau. ¿Querés escuchar cómo se llama el presidente? Porque encima tiene una pronunciación en francés que me resulta sexy, Inés, lo tengo que decir. ¿Qué quiere que ahora se pone? Sí, ¿cómo se llama el presidente? Está bordado, no está colorado. ¿El primer ministro canadiense? Justin Trudeau. ¿Me entendés? Claro. ¿Me entendés? Es por ahí. Ojo, probablemente los angloparlantes en Canadá me estén insultando porque ellos dirían Justin, pero es Justin. Los francófonos dicen, again, por favor. Justin Trudeau. Claro. Pero, Inés, ¿cómo se dice Cameron, por ejemplo? Cameron. Bueno, yo tengo acento norteamericano. Claro. Probablemente Carola, no sé si está... No vino. Lo diría Cameron. Sí, con las consonantes Con que te británico. golpean el yunque, el Exacto, martillo, sí, claro. El labio más entrecerrado. No voy a prometerlo más, Olivera. Nos vamos a ir a tomar gin tonic con Inés y con Carola y que pidan ellas cosas así con nombres... Por supuesto. Que digan, exóticos. Con nombres exóticos. Nombres exóticos. Nosotros tomamos simplemente, que ellas se ocupen de la... Gracias, Inés, gracias por la buena onda. Listo. Siempre. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen martes. Soy muy fan de Inés Capdevila. Pero aparte